Hace un ratito nada más estábamos hablando de la ultraderecha. El título que pensamos es Peligro, ultraderecha. También hemos pensado como la nostalgia reaccionaria, todo lo que se está dando en lugares como la ciudad de Madrid. Ataques homófobos que están generando marchas como estas, que van a tener su repetición mañana, pidiendo justicia. Justicia para tratar de corregir lo que la sociedad española en su conjunto está lamentando ahora. Un nuevo ataque de 8 encapuchados en el centro de la ciudad. Veamos cuál es la información. Homofobia y fascismo son lo mismo. Tenemos que entender esto. La brutal agresión homófoba cometida por 8 encapuchados en el centro de Madrid es lo que en estas horas motiva la atención periodística. Además de golpearlo, lo llamaron asqueroso. Bueno, de cualquier manera, lo humillaron de todas las formas y esto marca un verdadero peligro. Mire lo que son capaces de decir desde esa derecha nostálgica, reaccionaria y al mismo tiempo con un empuje formidable para retornar a los buenos viejos tiempos del franquismo, porque eso es Vox, eso es este personaje que se llama Javier Ortega. Tiene una causa directa en estos momentos en España con la entrada masiva de inmigración ilegal. La violencia tiene una causa directa en estos momentos en España con la entrada masiva de inmigración ilegal. Mire lo que es esa bestia. Todo lo resume en la entrada de inmigrantes. Esto es derecha de la peor calaña en estado puro. Esto es lo que está sucediendo en muchos países, pero de una manera muy especial. Lo vemos en España porque España nos toca más de cerca, pero aquí también tenemos una ultraderecha así de violenta. Esos discursos que a veces provocan risa son en el fondo los que van portando poco a poco una amenaza terrible para toda la sociedad, y lo tenemos aquí en la Argentina. Cada día la derecha se corre más hacia la más horrible de las formas de derecha, la violenta, la que se lleva todo por delante, la que se emparenta con lo nazi. Bueno, usted vio lo que sucedió con los pañuelos de las abuelas, tanto en Plaza de Mayo acá como en frente a la catedral en la ciudad de Mar del Plata, y allí estaban esas mujeres con sus 90 años y su dignidad recomponiendo lo que habían destruido desde el odio. Mire lo que dice Jorge Vázquez. Es un hombre importante de los medios de comunicación en España, bien conocido, es homosexual. Dice que nunca en su vida ha tenido tanto miedo como el que en estos momentos tiene en la capital de España. Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás en aquel momento sentí miedo, nunca, donde podía ser feliz, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos. Os quiero confesar algo y lo digo de todo corazón. Creo que ese Madrid ya no existe. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad por primera vez en mi vida y no estamos todavía en el peor momento. Esto va a ir a más, porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio. Maltratan y matan a las mujeres, maltratan y matan a personas del colectivo LGTBI. No conozco a ningún hombre al que se le haya maltratado y matado por ser heterosexual. Pero sepamos que la muerte es el último escaño de esa manera de trepar a la violencia despreciable. En el camino hay una violencia que permitimos, que toleramos, ante la cual las leyes no hacen absolutamente nada, ni las autoridades, ni los políticos. Tenemos que pensar en cada uno de los discursos que se dicen siempre a favor de la derecha, y tenemos que pensar en el comportamiento de los medios de comunicación, que son los que más alientan, particularmente en la Argentina, ese tipo de comportamientos, con su humor, con su chiste, con llevarse todo por delante, con su desprecio por los derechos de los demás. Ahí tenemos un grave problema, porque la derecha se une, se da las manos, se junta como si fueran musas inspiradoras del mal. Por ejemplo, se van a México y en México el presidente López Obrador tiene que contar esto a su población. Hasta ayer vinieron unos extremistas de España, ¿no? Del Vox, ¿no? Se unieron con el PAN, porque son lo mismo, ¿no? Son conservadores y ultras conservadores, casi fascistas. Y está retoñando todo eso en España. Y esto que está retoñando es lo peor. Son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos. Esta es una minoría, pero que está tomando mucha fuerza. Un
retoño del franquismo. Ese retoño del franquismo tiene algunas voces que se le oponen. Desde la vereda de enfrente hay gente con un sentido de la dignidad que tiene que tener un político que se precie como Íñigo Errejón. Los de abajo, la gente discriminada, la gente que sufre, la gente explotada, la gente que sale a la calle o que vive el día a día con miedo, lo sufre por diferentes causas. Solo los reaccionarios le niegan a quienes están sufriendo el derecho a poder organizarse y a poder decir que quieren vivir una vida sin miedo. Lo que tenemos es un ascenso permanente, es como un vaso de vino que se derrama y bueno, después va recorriendo toda la mesa. Eso es la derecha internacional. Esto es lo que está sucediendo. Después nos asombramos de lo que pasa en Afganistán con las mujeres. Y lo que sucede con las mujeres y con los homosexuales y con muchas formas de minoría que hay en el resto del mundo. Bueno, estas son imágenes de los ataques que padecen las mujeres en Afganistán, la violencia que se desata sobre ellas, las persecuciones por cualquier cosa, por manejar, por cruzar la calle, por usar tacones, porque se corre el velo, porque se les ve la cara, por lo que fuere. No tienen derecho absolutamente a nada. Bueno, aquí también tenemos a una derecha que en la medida en que progrese va a ir quitando derechos. Es una derecha sin derechos. Miren lo que está promoviendo Brasil, a quien ha ungido a la condición de presidente de ese país, a Bolsonaro. Miren lo que fue Bolsonaro hoy en el día de la independencia del país hermano. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o céu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Esto era en Brasilia, pero se repitió también en Copacabana. Era impresionante la cantidad de gente que había. 150.000, son muchísimos para acompañar a este demente. En la ciudad de San Pablo, donde se produjeron algunos enfrentamientos de quienes naturalmente no pueden tolerar esta movida que intenta Jair Bolsonaro, procurando encontrar todos los elementos que lo lleven a dar un golpe de Estado en Brasil. Él es golpista, lo ha reconocido en toda su vida. Pero hablábamos de las mujeres, hablábamos de la derecha y hablábamos de lo que se tolera en este mundo. Porque hay mujeres que son seguidoras de Jair Bolsonaro. Hay negros a los cuales se les ha dicho que son unos inútiles que no sirven ni para procrear y sin embargo tiene votos negros. Hay gays a los que él ha atacado permanentemente y sin embargo tiene los votos de los gays. Es insólito que esto pueda ocurrir, es un mundo trastornado a veces el que tenemos y como sucede en la Argentina, nosotros quizás nos queda un poco más cómodo hacer referencia a lo que pasa en el resto del mundo. Miren lo que dice Bolsonaro de las mujeres. Para no ir a Afganistán, para quedarnos aquí muy cerca y también muy cerca de gente que piensa de esta forma en la Argentina, de la falta de respeto a las mujeres, de no entregarles ningún tipo de derechos, empezando por el derecho a ser la dueña de su propio cuerpo. Escúchelo a Bolsonaro. A mulher, por ter direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador. Eu não empregaria com meu salário. Sem problema. Mas tem muita mulher que é competente. O que respeita o homossexual? Eles é que tem que respeitar. É o contrário. É o contrário. Você fica meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Bueno, eso con respecto a negros, homosexuales. Vamos a ir a la parte final de un audio que ya compartimos con ustedes, un video, en el cual él habla de las mujeres. Tomen nota, por favor. ¿Se puede? Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Se aproxima de vocês. Você tem um sentimento que vai fazer uma maldade com vocês. Vou dar duas alternativas para você. A primeira alternativa, você saca do bolso um papel e fala assim: olha aqui a lei do feminicídio. Você prefere a lei do feminicídio ou sacar uma pistola e pá, 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 pá?
¿Qué hacemos con un mundo que elige a este personaje o elige a Trump para no ser recorridos demasiado locales con nombres que tienen un significado tan parecido? Hablemos de dos noticias relativamente positivas en toda esta lucha de las mujeres contra la peor derecha que hay en el mundo. Mire lo que ocurre con Texas. El gobierno de Biden reacciona a la ley de Texas y promete seguridad para las clínicas abortistas. Ustedes saben la movida que hay en Texas. Pero nosotros tenemos la movida que se produce en la provincia de Salta, por ejemplo, donde el otro día fue llevada presa una médica que había practicado un aborto. Es decir, lo internacional nos habita y tenemos que tomar nota. Mire lo que sucede ahora en México. Esto también es positivo y queremos terminar este tramo internacional de esta manera. La Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en México. La conjunción de esa derecha y de los medios de comunicación es tremenda y es muy dañina y tiene un efecto terrible sobre la población. Toman la subjetividad, trabajan sobre eso de una manera constante y consiguen volverlos locos, violentos, agresivos, escrachadores, cualquier cosa se puede lograr de una persona muy mal informada a la que se le ha mentido muchísimo durante tantos años como ha sucedido en la Argentina. Porque de lo que se trata es de buscar la amnesia de lo que verdaderamente ha sucedido en la Argentina. Algo así ha dicho muy bien el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Puede haber perdido de esa manera. Era muy difícil presentarse a una elección. Por eso yo creo que ellos están tratando de utilizar a la pandemia como una especie de shock de amnesia, donde la sociedad se olvide de lo que pasó entre el 16 y el 19 y los vuelva a votar o los habilite para hacer críticas. Por ejemplo, eso lo logran por la obsecuencia y la complicidad de determinados periodistas y medios. ¿Qué quieren que olvidemos? ¿Sobre qué tipo de amnesia trabajan? Por ejemplo, que este país fue tan antirrepublicano como para tener un presidente que designase a dedo a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia y que esos dos, Rosenkrantz y Rosati, lo aceptaran. Después vino la designación a través del Senado, con toda la presión y con toda la indignidad que tuvieron la mayoría de los gobernadores en aquel momento. Macri nombra por decreto 2 jueces de la Corte Suprema de la Argentina, decía El País de España. La polémica designación, en vez de decir la vergonzosa, lo que pasa que en el fondo son diarios que miran con simpatía todo eso. Bueno, anoche ocurrió algo que no tiene precedentes. Un presidente de la Corte Suprema de Justicia que va al diario, a la empresa que lo puso en la Corte Suprema de Justicia, a explicar por qué va a dejar de ser el presidente de la Corte. Es decir, cerrar por completo el recorrido antirrepublicano de una designación hecha por el dueño de un diario a través de un personaje fugado del país que se llama Pepín Rodríguez, que pone a este hombre en la Corte Suprema, al que Clarín hace designar como presidente en su trabajo de lobby dentro de la Corte Suprema, y que cuando ya no se puede más, porque lo de Rosenkrantz es inadmisible ya, hasta aceptado por la gente de Clarín, va a ese diario, a ese medio, a ese grupo, a dar sus explicaciones. La primera pregunta, para dejar los temas importantes para después, es una pregunta más bien personal. Usted la semana pasada tuvo que testificar ante la jueza Servini por un caso de muchas llamadas que se habían descubierto entre usted, en la investigación que está llevando ella, entre usted y el ex asesor de Macri, Fabián Rodríguez Simón. ¿Qué es lo que pasó con eso? Bueno, primero déjeme agradecerle la invitación y dejarle saber que me forzó a venir porque me invitó a hacer un balance de mi gestión y sentí una responsabilidad republicana de cuando estoy cerca de terminar este mandato. Vamos a hablar de eso, le digo. Bueno, con muchísimo gusto, vine a hablar de eso. Qué amables, qué buena charla, qué republicano todo, ¿no? Qué vergüenza. Mire, ¿qué cosas quieren que olvidemos? Como lo pasábamos en los tiempos del neoliberalismo sin pandemia,
¿Usted se acuerda la carne? Bueno, ellos blindaban esto. ¿Se acuerda que también nos decían que comer tierra era algo muy bueno para la salud, para adelgazar? Era muy interesante, nos decía el diario Clarín. Vea esto, que es información de aquel tiempo. Macri nombra, la carne, ya estaba todavía lo de los jueces. En el 2019 el consumo de carne vacuna cayó al menor nivel de la década. Es decir, desde 2009 no se comía en la Argentina menos carne. No había posibilidades. Bueno, eso hay que olvidar y recordar ahora las subas que tuvo la carne en los tiempos de la pandemia, cuando hay que luchar a brazo partido con la mejor etapa económicamente del campo, pero con la mayor avaricia que puedan tener los grandes capangas del campo. Mire lo que pasa ahora. Acompáñenos, por favor. El precio de la carne vacuna se redujo por segundo mes consecutivo, 1,4 en agosto, un poquitito. Es evidente que las medidas impulsadas tuvieron efecto. Muy bien, vea este tuit ahora de Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo lo que dice un carnicero entrevistado por TN nada menos. Mira el video, no lo digo yo, lo dice un carnicero y además lo dice en TN. Si nos retrotraemos a abril, cuando empezábamos a hacer notas de aumento de carne, que hoy hablemos de que durante 2 meses se ha mantenido el precio de la carne para el bolsillo, dentro de todos los aumentos que se vienen y que tuvimos, es una noticia Hoy mantener alentadora. Los precios, como decís vos, de 2 meses para acá en Argentina, para nosotros es una hazaña y eso es lo que nosotros festejamos. ¿Cuándo fue la última vez que aumentaste el precio de la carne? Y hace más de 2 meses, Más de 2 ya meses. no lo recuerdo, y ya no recordar que cuándo fue la última vez, la verdad que a nivel inflación para lo que nosotros venimos manejando es una hazaña. ¿Qué beneficio del olvido quieren? Por ejemplo, que no tengamos en cuenta que un candidato importante en la ciudad de Buenos Aires era el gran promotor mediático de los UBA. Es decir, sacaban los UBA, una verdadera estafa, analizado por pocos economistas serios que en aquel momento se animaban a decir la verdad. Y había quienes señalaban que era el mayor acierto de la Argentina de los últimos años y la gente iba y se metía en los créditos UBA, que en estos momentos son un tremendo dolor de cabeza, tanto para los que tomaron los créditos como para este gobierno que se tiene que hacer cargo de alguna manera para solucionar ese inconveniente. Escuchemos los elogios a los créditos UBA. Mira, yo lo dije en su momento y lo insisto, digamos, ahora los datos de la realidad parece que van confirmando lo que decíamos hace un par de años, hace un año atrás exactamente, que los créditos UBA eran la mejor medida de política económica de los últimos 70 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque permitieron recuperar el crédito. Bueno, era lo mejor que le había pasado a la Argentina en décadas. Mire a este enfermero para poner un caso de los más de 100.000 que están padeciendo la trampa que significó los créditos UBA. Mi nombre es Martín Baistrochi, tengo 36 años, soy enfermero de terapia intensiva hace más de 10, tengo esposa, 2 niños. Estoy pasando por una situación económica muy grave por ser un hipotecado UBA, atrapado en la usura UBA. Se lo dice Alberto Fernández, se lo tiene que decir al actual gobierno. Me quedé sin uno de mis empleos en una clínica privada. Hace 7 meses me presenté en la sucursal del BNA San Justo para solicitar el tope del 35% de mis ingresos, teniendo en cuenta que mi salario es el único ingreso familiar. La respuesta fue que no puedo. Y el tercero de los tuits desesperados de este hombre: acceder a ese beneficio. No puedo acceder a ese beneficio, ya que me encontraba con 2 meses de mora. Este lunes me llega un mail del banco diciéndome que me encuentro en etapa prejudicial y que tengo 48 horas para abonar la deuda, porque el tema siempre fue un gran negocio para los bancos. No se preocupen, que la persona que elogiaba estos créditos, que metía a muchísima gente, usted está mirando los medios de comunicación, y alguien que se supone que sabe, le está diciendo que nunca pasó algo tan maravilloso en materia de créditos para la vivienda, y usted va, usted entra inmediatamente. Bueno, él mismo le está hablando ahora de la flexibilización laboral. El esquema que estoy proponiendo yo, insisto, se llama flexiseguridad. Seguro de desempleo, más libertad para entrar y salir de la relación laboral. Más libertad para entrar y salir de la relación laboral. La combinación de esas dos hace que vos crees muchísimo empleo, tengas un montón de actividades, y vos cuando tenés un desempleado lo puedas atender como corresponde y puedas trabajar para insertarlo en el sistema productivo. El puente que conecta por arriba del viejo debate sobre flexibilización de la década del 90 es este concepto novedoso relativamente: libertad para entrar y salir de la relación social
con protección para el trabajador. Y ese parece ser hoy el mejor modelo. Tan bien explicado como lo de los UBA. Entendimos clarito lo que nos está diciendo el señor Tetaz. Otro que lo entendió muy bien fue Pablo Dugan. Un momento divertido que uno se merece, porque Tetaz es al parecer muy mediático y se abre la camisa y ahí dice, pero Macri, como que todo se le endilga a Macri. La verdad es que Macri podía no ser ni mencionado, no tiene nada que ver con esta elección. Su propio partido le dio la espalda, hicieron lo que se les antojó. Él quería a María Eugenia Vidal en la provincia, ella no quería saber nada con la provincia, porque ahí sí saben lo que hizo. Dijo, me voy a la ciudad donde todo es un poco más tibio para la derecha. Y no quería a Santilli en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver con la provincia? Un tipo que no la caminó jamás. Y no le llevaron el apunte. Así que Macri se pudo haber evitado el disgusto de ser mencionado. Pero Tetaz se abría el pecho, muy marketineramente. ¿Qué dijo Pablo Dugan de esto? Las remeras que Martín Tetaz se podría poner tranquilamente, señores. Pero salud de secretaría, claro. Che, ¿a quién se le ocurre jorobar con esto? Pero Lara San Juan. Pero Lara San Juan, claro. Sí. ¿A quién no se le pierde un submarino? Pero los créditos UBA que tanto apoyó Martín Tetaz desde el programa de La Nata y le hacía una propaganda loca. Pero la inflación está en tu mente. Pero la fuga de capitales, claro, si no hubo fuga de capitales. No van a venir a corrernos con la fuga de capitales. Pero la deuda a 100 años también. Pero la deuda a 100 años. ¿A quién se le ocurre venir a contarme que nos endeudamos a 100 años? Vos apoyaste todas las medidas económicas de Macri. Y después decís que fue un desastre y venís con el pero Macri. Podríamos hacer un montón de camisetas más. Por ejemplo, podríamos agregar, ahora que le pagamos a los buitres van a venir las lluvias de inversión. Claro, por supuesto. La inflación, no, para el año que viene, este año 15, el año que viene 12, 11. Sí, claro. Él lo tuiteaba eso. La lista es interminable. Es bueno el ejercicio de memoria. Piensen ustedes que otra de las cosas que pretenden que queden rezagadas en el análisis político que podemos hacer, por ejemplo, para determinar nuestro voto, no solamente hay que olvidar lo malo de lo que hizo el neoliberalismo, también hay que olvidarse rápidamente de lo bueno que se pueda haber hecho ahora. Dice Cecilia Todesca, la vicejefa del Ejecutivo, que lo que ocurre es que siempre se ignora lo bueno que se ha hecho y, por supuesto, así nada luce. Y durante este año hemos recuperado el 95% de los empleos formales que perdimos durante la pandemia. Y acá, digamos, claro, las buenas, entre comillas, las buenas noticias se invisibilizan y cuando uno da un buen dato, inmediatamente aparece la contracara que es, bueno, pero falta mucho, que sería como el primo hermano de ay, pero Macri, ¿no? Claro. Entonces, pero falta mucho. Claro. Y nosotros somos los primeros que sabemos que falta mucho. Y lo importante para transmitir es que sabemos que falta mucho y que estamos trabajando todos los días para todo eso que falta. Y que la única manera de recuperar todo eso que hemos perdido es justamente esto, tener un modelo económico que esté basado en la producción y en las capacidades de los argentinos y las argentinas. Y sobre eso nadie tiene ninguna duda respecto de este gobierno. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta siempre es que la discusión es sobre los modelos en cuestión. ¿Qué tipo de poder político se quiere? ¿Un poder político que vaya a favor del Estado para pensar en los sectores medios y los más vulnerables? ¿O un poder político que vaya por la libertad de mercado, que deje todo libre, la salvajada que significa el mercado justamente para quienes se han quedado sin nada? ¿Usted se imagina lo que es esa libertad de mercado que ellos propugnan después de una pandemia como la que ha padecido la humanidad y en forma particular la Argentina? ¿Usted puede pensar lo que son capaces de hacer cuando empiezan a atender solamente los requerimientos de los ejecutivos de las empresas o los pedidos de los capangas del campo? ¿Usted se puede imaginar pandemia más neoliberalismo, así como tuvimos antes neoliberalismo más pandemia? Sería gravísimo. A esto se refirió Leandro Santoro. Porque entendemos que lo comunitario supera la lógica hipermercantilista de pensar que todo tiene precio de mercado. Es una idea que nos obliga a luchar contra el sentido común, que nos obliga a crear una contracultura. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué nos pegan en los medios? No nos pegan en los medios solamente porque le tienen bronca personal a Cristina.
Lo pegan en los medios porque le tienen bronca a estas ideas que son las que Cristina defiende con valor. Es una cuestión de modelos, que es lo que se quiere para el futuro. Hay uno que trata de incluirlos a todos. Y hay otro que dice, lamentablemente el país no da para 45 millones de habitantes, 10, 12 millones, podemos bancar otros 10, pero hay 20 o 25 millones que o se van o se mueren, no podemos hacer nada por ellos. Este es el criterio de la derecha, aquí y en cualquier parte. Esto es el capitalismo, por eso tenemos el mundo que tenemos. Por eso tuvimos la Argentina que se tuvo hasta diciembre del 2019. Por eso todas las carencias de las que podríamos dar documentos uno tras otro, una pila bien alta de todo lo que le pasó al país. Es una disputa que tiene que ver con los modelos. Mire la ciudad de Buenos Aires. Un hombre que intentará ser candidato a presidente si definitivamente consigue voltearlo a Macri. Estamos hablando de Rodríguez Larreta. El distrito que menos invierte en educación en el país. Una nota de nuestra colega Celeste del Bianco en Tiempo Argentino. Un relevamiento realizado por ella con los presupuestos de todas las provincias muestra que la ciudad es la que menos porcentaje destina para el área, apenas un 17%. Así son, pero de todas maneras tienen el tupé, justamente por el blindaje mediático que tiene Santilli, de hablar de qué, de la educación habla. La emergencia educativa, ¿en qué términos? En infraestructura escolar, en equipamiento escolar y en conectividad, para que en el futuro no haya más un aula sin wifi en nuestro país. No se construye de la noche a la mañana, hay que decir, tenemos 33.743 escuelas con problemas. Este año hacemos 4.000, la otra hacemos otros 4.000, las otras otros 4.000, al cabo de... En el fondo son graciosos, es muy triste, porque tiene mucha fuerza de todas maneras ese discurso, dicho al 90% de quienes siguen a los medios de comunicación en la República Argentina, tiene efecto sobre muchísima gente. Santilli hablando de educación, vicegobernador de la ciudad de Buenos Aires, vicejefe, que ha recortado su gobierno los presupuestos de educación, pero lo mismo son capaces de hablar de estos temas. Lo que dice Máximo Kirchner de Santilli no deja de ser interesante en los términos políticos. Es un caballo de Troya, Santilli, en la provincia de Buenos Aires. Del actual jefe de gobierno de la ciudad que nos quería dar leccioncitas de cómo se gobierna mientras envía un nuevo caballo de Troya porteño, ahora llamado Santilli, para defender los intereses de la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires. Lo mejor que podemos hacer, en vez de quejarnos, es discutir, debatir y organizar a la gente. La velocidad de los deseos siempre es mucho más rápida que la velocidad de la construcción. Pero hay un secreto para que esa velocidad de la construcción se acerque más a la velocidad de los deseos. Es la participación de la gente. La gente debe participar. Hay que abandonar la comodidad de la queja y una buena vez por todas animarse al enorme desafío de participar de los diferentes ámbitos que nuestra sociedad genera. ¿Por qué la derecha se corre cada vez hacia un lugar peor y más despreciable desde el humanismo? Bueno, porque el discurso, por ejemplo, de alguien que quiere competir con la derecha pero no tiene lugar dentro de la derecha más tradicional, tiene que ser abrirse de ese juego y prometer cosas más importantes que la libertad de mercado y todas las libertades que, entre comillas, ellos siempre están propugnando. Tiene que hacer un discurso mucho más severo, mucho más duro, mucho más despreciativo. Pero después sucede que la propia derecha, que no quiere a esos candidatos porque le resultan infernalmente de derecha, tiene que irse moviendo hacia él. Y este es el panorama que se compone hoy día en buena parte del mundo y que se está dando, por supuesto, en la Argentina. Lo que vamos a presentar no es una murga, son los exaltados de Milei. Perfectamente podría ser una comparsa de carnaval, pero es algo mucho más serio políticamente porque este hombre tiene chance de alzarse con algunos miles de votos. Porque como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, ¿sabes qué nos obligan? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. ¡Los zurdos tienen miedo! ¡Zurdos, hijos de puta! ¡La van a pagar lo que hicieron! ¡Porque tiene que ser el macho de barrio que se
Después se ponen una capucha o no la necesitan tampoco. Son 7, 8, 9, ven a alguien débil y lo atacan y lo golpean, porque con ese nivel de locura se puede esperar cualquier cosa. A eso se está llegando. Por eso, cuando se habla de la muerte de la derecha, lo que pasó con ese joven homosexual en España, lo que casi sucede ayer, no tenemos que perder de vista todos los discursos que hay en el camino hacia esos desvaríos que después terminan en lo peor. Escúchelo a Milei, de todas maneras, tratando de ser más simpático para su gente, cantando un tema de La Renga. Show a plena luz del día, por favor no huyan de mí. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Pero a los muchachos de La Renga les dio mucha vergüenza y sacaron un comunicado, un tuit, en el que dicen: quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga. Lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Esto dicen, y muy bien, y va el abrazo de un seguidor de ellos para la gente de La Renga. Pero ya que estamos de música y política, recordemos, lo vamos a hacer mejor después, pero evoquemos cómo se unió la política con la música. Gilda, 25 años hoy de su desaparición física y su entrada en una leyenda muy pero muy respetable, cuando en el balcón de la Casa Rosada se cantó un tema de Gilda por Michetti, que nos obliga inmediatamente a la pregunta: ¿dónde estará Michetti? Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Pero nuestro homenaje tratará de ser un poco más profundo y digno de Gilda, a 25 años de su muerte. Mientras nos vamos a nuestra mesa de trabajo para la parte final del programa, los dejamos con la evocación de Gilda. Muchas veces las chicas o los chicos me escriben cartitas, me dicen: Gilda, quiero ser cantante o quiero... Yo les digo siempre que no bajen los brazos, en lo que sea diseñador, sea publicista, sea lo que sea carpintero, sea lo que sea. No te dejes llevar por lo que te digan que no servís, pero con la lucha, ¿no? Con la lucha, no hay otra, creo que no hay otra herramienta. Yo creo que nosotros con la cumbia estamos reflejando el gusto de mucha gente, del gusto popular, y sin embargo no tenemos cabida en los canales importantes. Y si te llaman a un canal importante es para burlarte y hacerte pedazos, ¿no? Para decir: mira lo que escucha la plebe, ¿no? Me gustaría eso, poder ser abanderada de esta movida. Quizá durante mucho tiempo, quizá por mi crianza, que fue demasiado cerrada, con muchos tabúes, con muchos no, y yo fui bastante tímida en ese momento como para desafiar, ¿no? Y ser rebelde. Hoy quizás sería más rebelde. Me encantaría morirme en un escenario, me encantaría. Ojalá que pueda seguir cantando. No me arrepiento.